Hola, muy buen día. Este video es el último video que les voy a grabar. Va a ser con relación al tema del neuromarketing, que es un tema que me estuvieron pidiendo, pero aunque no venía en la guía de aprendizaje, creo que era necesario también abarcarlo. Pero sí es importante mencionar que el neuromarketing, para entender un poquito el neuromarketing, es necesario o era necesario primero entender todos los temas de mercadotecnia que vimos durante el semestre. Si no había una comprensión cabal de los temas, por lo menos básicos de mercadotecnia, iba a ser un poquito más complicado entender a cabalidad el neuromarketing. Entonces, por eso decidí dejarlo hasta el final y bueno, con este pandemia, pues no tenía pensado explicárselos por este medio, pero espero que sea de utilidad. Va a ser muy breve el video, les quiero como explicar únicamente los temas superficiales del neuromarketing porque es un tema bastante profundo y les voy a dejar la conferencia de un autor. Les voy a recomendar dos libros que están en su biblioteca, en la biblioteca de la Ibero. Cuando pues todo esto termine, lo pueden bajar en digital. Creo que también hay libros en digital de este autor. Y les voy a dejar la liga de una conferencia de él que dura más o menos 1 hora y media, muy interesante, básicamente que les puede profundizar un poquito más el tema del neuromarketing, ¿sale? Entonces les voy a compartir mi presentación para comenzar con este tema. Y bueno, les explico. El neuromarketing básicamente es una ciencia porque se basa en la neurociencia, que ahorita les voy a explicar qué es la neurociencia. Es una ciencia que investiga y estudia cómo se comporta el cerebro en un proceso de compra, cómo es básicamente el comportamiento. La pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿por qué nosotros volteamos a ver un cartel y no otro? ¿Por qué nosotros compramos ciertos productos de cierto color y no de otro? ¿Por qué los hombres y las mujeres consumen de diferente manera? Todo eso el neuromarketing lo trata de analizar, siempre bajo la pregunta del por qué y siempre pensando que la suerte de las ventas o las altas ventas no es casualidad, sino es simplemente porque tocaron las fibras sensibles del cuerpo humano y no es como por las emociones momentáneas, vaya, ¿no? Entonces, es una ciencia, básicamente. El objetivo del neuromarketing es estudiar cómo reacciona el cerebro, que es lo que les menciono, ante una campaña publicitaria de un producto, por ejemplo, bueno, o ante cualquier estímulo relacionado con la publicidad. Les puse una fotografía de un supermercado porque mucho también del tema del merchandising que estuvimos revisando en clase es mucho el neuromarketing. Ahorita lo voy a volver a repasar nada más para que ustedes lo puedan recordar y les voy a como explicar cada uno de los puntos, ¿sale? La neurociencia, el neuromarketing parte de la neurociencia, ¿sale? La neurociencia es el conjunto de disciplinas científicas, o sea, es una filosofía, es una experimentación, es el conjunto de disciplinas científicas que estudian el sistema nervioso con el fin de acercarse a la comprensión de los mecanismos que regulan el control de las reacciones nerviosas y del comportamiento del cerebro. Es decir, la neurociencia estudia los estímulos, estudia lo que nosotros, la manera como nosotros reaccionamos ante ciertos elementos de nuestro entorno, ¿sale? Entonces, pues hay diferentes estudios que es, no sé si han visto como cascos que te conectan aquí para ver efectivamente, por ejemplo, como en las reacciones del cerebro de las música, la ópera o la música de Beethoven, o etcétera, ¿no? Todo eso la neurociencia lo estudia, pero el neuromarketing lo aplica pues básicamente al consumismo, ¿no? Al marketing. Entonces, la neurociencia, uno de los eh, temas principales es la parte del cerebro y se divide básicamente en tres, ¿no? El neocórtex, el límbico y el reptiliano. ¿Eso que tiene que ver con neuromarketing? Muy sencillo. La neurociencia dice que el neocórtex, que es la parte como superior del cerebro, es el cerebro que piensa, es el cerebro que se encarga de las funciones racionales, como el aprendizaje, el lenguaje o los movimientos voluntarios. Es el cerebro que hace operaciones matemáticas, es el cerebro que es crítico, si me explico, es el cerebro que es la parte del cerebro que se encarga de esa función, del aprendizaje, básicamente, ¿no? Entonces, cuando tú le muestras un producto a una persona y le describes todas sus funciones, pues es el neocórtex el que está trabajando, es el que está aprendiendo, ¿sí?
Después nos vamos al límbico, que en la neurociencia dice que el límbico lo tiene más desarrollado las mujeres porque es el cerebro que siente, se supone, ¿no? Se encarga de las funciones emocionales como los sentimientos, las relaciones y las expresiones. Es decir, el límbico se encarga de conectar las emociones con el sistema nervioso. Entonces, la misma información que tú le das, por ejemplo, suponiendo el ejemplo anterior del jugo con la información, es el neocórtex el que trabaja, ¿no? Es el que aprende. Pero si lo relacionas el mismo jugo con tu primer amor y invítale un jugo a tu mamá o algo así, es el límbico el que trabaja, ¿sí me explico? Después, por último, vamos con el reptiliano. El reptiliano es el cerebro que decide, y se llama así el reptiliano porque se supone que es el cerebro como más básico, eh, porque trata de cuidar nuestra supervivencia, ¿no? Se encarga de las funciones primarias como la respiración, la digestión y la reproducción. Es decir, si dices que este jugo, por ejemplo, te mata como los cigarros, y hay evidencia de ello, y por ejemplo el coronavirus, no salgas porque te van a matar, es el reptiliano el que está funcionando, ¿no? Entonces, eh, se basa básicamente, bueno, en la neurociencia trata como de estudiar y nos da como estos tres hemisferios o bueno, estos tres cortes del cerebro que de esta manera funcionan, el neocórtex, el límbico y el reptiliano, ¿no? Esto ha hecho que en las últimas décadas el interés de las campañas de publicidad se hayan centrado en apelar al cerebro reptiliano y el límbico, pero no al racional, porque estos dos se consideran como más arraigados a nuestra historia evolutiva. Son más fáciles de predecir, por así decirlo, y a la vez producen unas necesidades de compra más potentes, dada su importancia en su posición jerárquica como pieza del cerebro más importante que el neocórtex. Entonces, si se fijan, lo que hemos visto durante el semestre, hemos estado hablando de que no conviertas en clientes, sino en fans, ¿sí me explico? Los fans estamos trabajando la parte límbica, los clientes y los clientes potenciales, cómo atraerlos, como todo eso es como algunas estrategias de las últimas décadas de marketing, pero todo tiene su origen básicamente en la neurociencia, ¿sí? Todo esto ustedes lo pueden encontrar, si quieren como más información, en El cerebro vendedor, cuando la ciencia es amiga del shopping. Este libro es muy bueno y lo pueden ver en la biblioteca de la Ibero. O me estoy basando también, y la conferencia que les voy a dejar en la liga es de Jürgen Klarik, que es de un libro que también está en la biblioteca de la Ibero, que dice Estamos ciegos. Y este es muy bueno porque lo hace como muy didáctico, la forma de explicar las cosas. Entonces, se es considerado un gurú del neuromarketing, entonces se los recomiendo mucho, ¿sale? Entonces, bueno, estos dos libros se los recomiendo si quieren más información con relación a este tema. Y bueno, seguimos con el tema de la neurociencia. La Universidad de Harvard y algunos estudios que han tenido de la Universidad de Yale y otros además, han revelado que el 95% de las decisiones del cliente no son racionales, es decir, el neocórtex no está funcionando, está funcionando el límbico o el reptiliano. Es decir, lo que hace efectiva la implementación del neuromarketing. El neuromarketing trata de entender la razón por la que muchas personas, perdón, no compran un producto mientras que compran otro, ¿no? O por qué cambian de imagen un producto y ya se vende más. Es absurdo si es el mismo producto o el igual, porque si ya lo cambiaron de tener una naranja, lo cambiaron a tener una palmera con naranjas. Es un ejemplo, las naranjas no vienen en palmeras, pero bueno, me entendieron, ¿no? Se compra más o se compra menos, ¿no? Eso estamos hablando del neuromarketing. Entonces, bueno, hay 5 ramas fundamentales de la neurociencia que pueden modificar el comportamiento y por ende también nuestras reacciones como cerebrales. Una cosa es nuestra anatomía humana, que es lo que les acabo de explicar en el cerebro, y hay otras cosas que son las ramas fundamentales que dependen mucho de nuestro contexto, tanto cultural, de los estudios, de nuestro género, etcétera, ¿no? Es decir, la neurolingüística es una parte de la neurociencia. Estudia los mecanismos neuronales del cerebro que controlan la adquisición, la comprensión y el enunciado del lenguaje. Es decir, determina básicamente el poder de las palabras
o cuando dices, cómpralo ya, qué tan poderoso es ante el cerebro una orden, o qué tan poderosa es pues básicamente los enunciados y las palabras de la publicidad o las campañas publicitarias, ¿no? En este caso, bueno, mi imagen es con relación también porque estudia los efectos de los gritos en los niños, estudia también eh, la neurolingüística. En la neurociencia no se basa nada más en marketing, se basa en también aprendizajes en el aula, se basa también, emana mucha información para hacer eh, mejores padres, etcétera, ¿no? Entonces, pero bueno, es una base la neurociencia que se utiliza también en el neuromarketing. Otro es la neurociencia cultural. Se trata de la rama que analiza las creencias, las prácticas y los valores culturales que configuran y moldean el cerebro. Es decir, no vamos a reaccionar de la misma manera nosotros, nuestra cultura, a la cultura, por ejemplo, de Japón. Nuestro cerebro, a pesar de ser el mismo, neocórtex límbico y reptiliano, va a reaccionar diferente a una fotografía que le podamos mostrar por temas culturales aquí en México, que en Japón, que en Singapur, que etcétera, ¿no? Entonces, nuestras emociones se modifican y eso también lo estudia la neurociencia cultural. La neurociencia computacional básicamente se usan ordenadores para simular y modelar funciones cerebrales. Incluso hay como unos lentes que te leen la retina para ver en qué parte de la publicidad tú estás enfocando tu ojo. Entonces puedes, para ver si estás viendo a la modelo, o si estás viendo el shampoo, o si jamás viste la marca. Entonces el publicista va a determinar si funcionó o no el cartel, porque pues la intención es de que veas el producto, te llame la atención la chica, quizá veas el producto y la marca. Y evidentemente cuando vayas al supermercado sepas reconocer el producto, ¿no? Pero ¿qué pasa si nunca ves el producto? Solamente te quedas viendo a la chica, no funcionó el cartel. Eso es lo que estudia la neurociencia computacional. La neurociencia afectiva analiza el comportamiento de las neuronas en relación con las emociones. Esto atañe directamente a estrategias de emotional marketing o mercadotecnia de nostalgia, que son lo que les platiqué en su momento como el love mark, que es lo que trata de ver efectivamente qué tanto es lo que nosotros nos mueve cuando vemos a una pareja tratándose de besar en un cartel, o qué tanto nos mueve cuando alguien está enamorado, o compártele una Coca-Cola a tu mejor amigo, etcétera, ¿no? Qué tanto eso y qué tan poderosa pudiera ser para las ventas de un producto determinado, ¿no? Por último, el de comportamiento se concentra en el estudio de las bases biológicas del comportamiento, que también son trascendentales para descubrir a detalle el comportamiento del consumidor. Básicamente, por ejemplo, esto lo vimos mucho en merchandising. Si se fijan o si recuerdan, por ejemplo, en la zona de vitrinas, la distribución de las vitrinas, nosotros vemos de izquierda a derecha, porque así leemos y porque así nos han enseñado a leer desde que estuvimos en preescolar. Entonces, zona caliente, zona templada y zona fría, ¿sí recuerdan ese tema? La zona caliente va a ser siempre el de la izquierda, porque así nosotros nos enseñaron a leer. Entonces, ¿qué pasa también lo de arriba a abajo? Zona fría, zona caliente y zona templada. Entonces, si tú quieres promocionar o quieres vender de alguna manera, pues te concentras mucho en una determinada zona, ¿no? Y eso es también neuromarketing de comportamiento. O, por ejemplo, también es uno de los temas que vimos en merchandising. Depende de nuestra altura, si ponemos un stand, hay estudios incluso que han demostrado que se venden mucho más lo que está a la altura de la vista. Lo que nosotros vemos lo percibimos más cercano y lo tomamos y lo metemos al carrito. Incluso también cuando el carrito de compra es grande, tendemos incluso a llenar el carrito. Por eso también los carritos pues no son chiquitos o no hay de tamaños, porque la intención es que puedas tú estar llenando el carrito por temas de comportamiento, ¿no? Y bueno, si ya la saben esto, pues los supermercados pues tratan incluso de poner a la vista algunos productos, a la cabeza otros, al suelo, por ejemplo, los grandes o los eh, eh, pues sí, los botes grandes o de mayoreo, y a la mano también es un porcentaje de ventas alto. Entonces tú puedes incluso, cuando sabes esto de comportamiento del consumidor, puedes tú manipular
de alguna manera los acomodos para que los consumidores compren más, básicamente, ¿no? Y bueno, en resumen, es las bases del neuromarketing basado, vuelvo a repetir, en la neurociencia, que estudia los tres partes del cerebro y otras emociones del sistema nervioso. Y también estudia, dependiendo del contexto cultural, del contexto lingüístico, de si es del el tema de género, también si están viviendo la población y los consumidores una pandemia como esta, el comportamiento también cambia, etcétera, ¿no? Entonces, les voy a dejar la conferencia de Jürgen Klarik, que es, vuelvo a repetir, el de Estamos Ciegos, el libro de Estamos Ciegos, chéquenla, está muy, muy interesante y muy entretenida. La verdad es que les va a gustar mucho y pues creo que lo van a ver en su momento. Si quieren más información, chequen estos libros y probablemente durante su carrera vean más, un poquito más sobre este tema. Y si no, pues bueno, tendrán que ser autodidactas, ¿no? Pero sí es un tema bastante profundo y bastante interesante. Entonces, cualquier duda, inquietud que tengan, estoy al pendiente, ¿sale? Hasta luego. Gracias. Déjenme quito esto, que es...